si me cubro. Ya me le paso con esta, ¿no? Muy buenas tardes, es para el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología. Me da un placer el día de hoy compartir con ustedes, los interesados al respecto, una temática muy importante, y esto es la medicina regenerativa. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco, ya que es muy amplio hablar del tema. Sin embargo, nos empaparemos sobre la introducción. Y para ello nos acompaña el doctor José Carlos Jiménez Ortega, quien es rector de esta institución y experto en esta área. Bienvenido, doctor. Vamos a comentar al respecto sobre la introducción a la medicina regenerativa. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctora? Nuevamente me da mucho gusto acompañarlos, sobre todo en este tema que quizás es uno de los temas pues base para comprender qué es la medicina regenerativa, y que cualquiera de nosotros que intentamos o que incursionamos en este campo, lo primero que tenemos que hacer es pues identificar, definir correctamente qué es la medicina regenerativa y cómo es que este modelo médico se acerca a la sociedad de manera tan rápida y veloz, ¿no? Y además de eso, yo creo que es muy importante que identifiquemos realmente qué es este concepto, ¿no? Sobre todo porque es muy importante que los médicos o los profesionales en la salud podamos identificar la realidad sobre la medicina regenerativa y sus alcances. Y también a través de estas pequeñas definiciones, simples y pequeñas definiciones, nosotros podamos comprender un poco más acerca de esto. Pues me gustaría comenzar con estos propósitos. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué es la medicina regenerativa. El segundo propósito que me he propuesto para esta charla es reconocer las ventajas diagnósticas y terapéuticas que ofrece la medicina regenerativa, y finalmente valorar la importancia que tiene esta nueva disciplina en la actualidad. Lo primero que tenemos que comprender nosotros es que hay una famosa ley, que es la ley del cambio. La medicina regenerativa obedece al cambio histórico del concepto mismo de la medicina alópata convencional. Esto es muy importante debido a que entonces la medicina regenerativa no es una ciencia que nazca huérfana o es una ciencia que venga a desplazar algo que previamente existe. Por el contrario, es un área de la medicina que, como vamos a ver más adelante, no solo transdisciplinaria, sino pluridisciplinaria, que es muy importante para la medicina actual, pero que en realidad llega a integrarse y llega a modificar o renovar muchos conceptos que teníamos previamente aprendidos. Por lo que yo considero que cualquier médico debería tener conocimientos básicos, al menos en medicina regenerativa en la actualidad. Decía Charles Darwin: no es la especie la más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Por qué nace la medicina regenerativa? ¿Qué sucedió para que de pronto se hablara de la medicina regenerativa en la actualidad? Pues primero tenemos que comprender que nosotros venimos formados, incluyéndome yo, venimos formados por un modelo médico alópata que tiene sus propias reglas, tiene sus propias normas, pero también tiene sus propios paradigmas que se crean al mismo tiempo que con estas reglas y normas. Estos paradigmas hacen que la medicina alópata sea altamente eficaz. Con eficacia nosotros vamos a hacer referencia a la capacidad que tenemos de resolver un problema. Sin embargo, no siempre lo resolvemos de la mejor manera, es decir, no aprovechamos o perdemos muchos recursos cuando hacemos esto. Pero es un modelo muy, muy importante, y de hecho ha cambiado el concepto de medicina alrededor de todo el mundo, sobre todo porque se basa en el método científico. El método científico, algunas personas pretenden no pretenden, sino promueven su nueva evolución. Sin embargo, todavía estamos, yo considero al menos, que un poco lejos de ello. Este método científico
es muy importante para la medicina alópata y es donde sustenta gran parte de su base. ¿Cuál es el objetivo de la medicina alópata? Pues alcanzar un efecto contrario al signo o síntoma. Y otro de sus grandes paradigmas es que no acepta aquello que no puede objetivar y reproducir masivamente. El primero de ellos que habíamos dicho, que es alcanzar el efecto contrario al signo o síntoma, es muy interesante porque entonces la medicina alópata, si yo tengo fiebre, pues me da un antipirético, si estoy deshidratado me repone electrolitos. Si un tratamiento hídrico, si yo tengo una infección, me da un antimicrobiano o un antiinfeccioso, etcétera, dependiendo de las características de la infección. Pero aquí tenemos una característica: lo orgánico predomina sobre lo celular. Esto en algunos momentos, algunos autores, cuando leen sobre medicina regenerativa y la evolución de la misma, pues pueden pensar que se debe a que hay una vista equivocada sobre el problema, pero yo considero que no. En realidad fue una vista evolutiva, de acuerdo a lo que estamos pensando, de acuerdo a lo que voy a ir comentando con la charla, y lo iremos entendiendo más adelante. El signo o síntoma se toma como expresión de una disfunción orgánica, y la patología se vuelve una patología descriptiva, donde vamos a describir las alteraciones, tanto funcionales como estructurales, encontradas durante una enfermedad. ¿Qué sucede? Pues aparece un gran desarrollo tecnológico en los últimos años, sobre todo en los últimos 30, 50 años, donde hay un gran desarrollo sobre la bioquímica. Aparecen las ciencias ómicas, como la biología molecular, la genómica, la proteómica. Se desarrolla la biotecnología médica o la biotecnología roja, como se le conoce también coloquialmente, y aparece la creación de la ingeniería celular y tisular. Estos cuatro campos, el desarrollo de estos cuatro campos hace que tengamos o adquiramos nosotros más conocimiento sobre el funcionamiento de un tejido y de una célula. Y esta apertura, este nuevo conocimiento nos permite identificar una nueva amalgama de saberes que van a trascender y se van a permear a lo largo de estos 30 años, estas 3 décadas, a la medicina, debido a su gran importancia. Y entonces se da una transición ideológica hacia un modelo médico más integral. Y aquí cambia todo, porque también junto con este modelo médico más integral, esta transición ideológica, pues surgen corrientes que no necesariamente están basadas en el método científico, sino que toman principios de algunos hallazgos científicos y a partir de ahí pretenden sumar nuevas herramientas a los tratamientos y a los diagnósticos médicos, pero que pierden esta metodología científica. Entonces, cuando estos nuevos tratamientos aparecen y se vuelven boga, como el uso de antioxidantes, el uso de células madre, etcétera, pues se toman como un gran paradigma nuevo, la gran aparición de algo muy nuevo, reciente, que podría ayudar y cambiar al mundo. Sin embargo, se desprestigian rápidamente porque no hay una metodología detrás de ello. ¿Y qué sucede? Aquí es donde aparece la medicina regenerativa, por eso les decía yo que es una evolución. Y entonces la medicina tiende a avanzar hacia la eficiencia. Ahorita vamos a ver por qué. En el caso de la eficiencia es cuando yo alcanzo un objetivo que perdura más en el tiempo, pero sobre todo optimizo los recursos que requiero para poder llegar a este objetivo, con el menor número de daños o de presencia de efectos indeseados o secundarios. Y entonces la medicina regenerativa toma como una gran base nuevamente el método científico. Como les dije, es una evolución, esto no puede cambiar, pero al aparecer estas nuevas tecnologías hay un mayor conocimiento sobre la función génica, proteica, celular, tisular y orgánica. Y esto hace esa transición y esa revolución del conocimiento dentro de la medicina. Por lo que la disfunción orgánica se toma como la expresión de una lesión celular y tisular,
ya no el signo y síntoma, como nosotros lo habíamos visto cuando nos formamos, donde estudiábamos signos, síntomas y el conjunto de ellos nos expresaban de forma clínica una enfermedad o bien nos ayudaban a identificar ciertas alteraciones que comprometían a la vida. Y aquí, ¿qué sucede? La patología molecular unifica la lesión tisular y orgánica y va a proponer nuevas rutas de solución, tanto diagnósticas como terapéuticas. Y aquí es donde de pronto estas ciencias que yo comentaba, estos conocimientos que empiezan a surgir sobre las células troncales, el uso de antioxidantes, la terapia génica, etcétera, 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 que hay muchísimas terapias en la actualidad, enfrentan una metodología basada en evidencias y se empieza a escoger desde el área de la salud y el método científico aquellas herramientas que realmente son útiles bajo este modelo. Y así es como la medicina regenerativa se va fortaleciendo y va definiéndose a sí misma. De tal manera que, pues como vemos en esta diapositiva, pues cuando empezó la cirugía, pues todo el mundo se preguntaba, y vemos aquí un grupo de estudiantes y un grupo de maestros operando, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo lo hacían? Y solo el rigor científico y la metodología fue la que nos ayudó a poder comprender y estandarizar correctamente los procesos. Por lo tanto, la medicina regenerativa en la actualidad se define como un campo multidisciplinario de las ciencias de la salud que tiene como objetivo reparar, regenerar o reemplazar células, tejidos u órganos disfuncionales usando células halogénicas o autólogas, biomateriales de soporte de andamiaje, modificaciones génicas y señales moleculares, solas o en combinación. Y aquí es donde de pronto se complica nuestra vida cuando somos médicos. ¿Por qué? Porque ya no están hablando de una nueva área, uso de células, andamios, proteínas, señales moleculares, solas o en combinación para alcanzar un objetivo, que es reparar, regenerar o reemplazar. Y entonces, ahora en la actualidad, ya en 2019, hace 2 años, pues un grupo de investigadores se da a la tarea de tratar de definir qué es la medicina regenerativa. Y la definen como un área superdisciplinaria, fíjense, no dice transdisciplinaria, ni interdisciplinaria, ni multidisciplinaria. Superdisciplinaria, en la que científicos con una gran experiencia en diferentes campos comparten el objetivo común de reparar, reemplazar o regenerar tejidos y órganos a través de un plan de trabajo integrado. Y como vemos en esta misma diapositiva, pues entonces nosotros podemos ayudar o auxiliar de personas en el área de la bioquímica, de la genética, de la biología molecular, la bioingeniería, los biomateriales, la cirugía, las matemáticas, la inmunología, la psicología, la física, la biología celular, la química, la medicina interna, el trasplante de órganos, etcétera. Y así podríamos empezar a mencionar prácticamente hasta la robótica, la nanotecnología, que son áreas de la ciencia que cada vez más se integran a esto. Y ahí es donde la medicina regenerativa surge. Surge entonces en una transición ideológica que viene a renovar el modelo médico actual, no a reinventarlo, viene a renovarlo. Y en este momento no solamente está haciendo eso, sino que también con los problemas de salud mundiales, como la pandemia que estamos viviendo, ha no solamente llegado a renovar, sino a auxiliarnos para poder comprender qué debemos de hacer y ayudarnos a responder ante una emergencia médica como lo es la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 mediante la enfermedad COVID-19.
¿Qué hace la medicina regenerativa tan poderosa, tan fuerte? Pues, como les dije, el método científico. El método científico es muy riguroso, solamente que en este caso, no solamente es riguroso, sino que también se atreve a trabajar con disciplinas ajenas aparentemente a la medicina e integrarlas hacia ella. Por lo que se crean paradigmas nuevos, se reinventan viejos paradigmas, se desarrollan continuamente herramientas diagnósticas, se diseñan protocolos médicos seguros y con alta tasa de reproducibilidad, y se tienen que llegar a terapéuticas accesibles para la población. De nada nos sirve tener un tratamiento excesivamente caro al cual la población no puede acceder para poder ayudarse en su salud. Y con la medicina regenerativa aparece un área también muy reciente, que es la ingeniería de tejidos, y además de que es un área que pues prácticamente también viene a reinventar, en este caso sí vamos a reinventar lo que es nuestro concepto de trasplantes, nuestro concepto de medicina en la traumatología, la neurocirugía, etcétera, ¿no? Es algo que está veniendo a revolucionarlo todo por sus grandes aplicaciones. Y se define la ingeniería de tejidos como un campo de las ciencias de la salud que tiene como objetivo restaurar la función de los tejidos lesionados utilizando una combinación de células, materiales de soporte o andamios, señales moleculares y físicas que, combinadas eventualmente, restaurará estructural y funcionalmente un tejido dañado. Y aquí es donde nace el uso de la terapia celular. Por eso es que en sus inicios, cuando hablábamos de terapia celular, la gente, mejor dicho, se confundía el término de medicina regenerativa y terapia celular. Y debemos de comprender que entonces, o separar la idea de que la medicina regenerativa es un campo de trabajo, literalmente, del área de la salud, mientras que la terapia celular, la terapia génica, la ingeniería de tejidos son herramientas útiles para la medicina regenerativa, o útiles en medicina regenerativa para que nosotros podamos llegar a ofrecer un tratamiento a través de este nuevo modelo, a través de este nuevo campo en el área de la salud, ¿sí? Y para eso vamos a usar desde células embrionarias, células pluripotentes inducidas, células hematopoyéticas de tipo células troncales hematopoyéticas o células madre hematopoyéticas, células mesenquimales, células madre mesenquimales y células epiteliales, así como la terapia génica. Todas estas tienen diferentes riesgos, limitaciones y también pues tienen ventajas, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de la ingeniería de tejidos es la colocación de un injerto, la vascularización de este mismo injerto. Cuando queremos o pretendemos usar células troncales de tipo embrionario, pues la ética, el rechazo, los riesgos de malignidad posteriores al implante. Cuando usamos células pluripotentes inducidas, pues nuevamente es cuando nos dicen, es que yo ahora hay un laboratorio que vende células madre que tiene la probabilidad de generar cartílago, pero se tienen que sopesar, se tienen que valorar, se tienen que escoger realmente si esta herramienta va a ser útil para mi paciente, si hay riesgos de malignidad como lo vemos aquí, si la estabilidad de las células es concreta, si la integración de estas células hacia el tejido lesionado, cómo se va a dar, en qué proporción se va a dar, en qué tiempo se va a dar, y cuál es la dosis de células que yo voy a recomendar. En el caso de las células troncales hematopoyéticas, pues una de las herramientas de medicina regenerativa más comunes es el trasplante de médula ósea. Una vez que tenemos una enfermedad grave, pues bien, se destruyen las células
que son dañinas en el organismo y posteriormente se recolocan células sanas en el paciente, en este caso una terapia en vivo o híbrida, ex vivo e in vivo, dependiendo de cómo lo queramos ver, donde el gran problema que vamos a tener, pues son tecnologías, son terapias sumamente invasivas y que la vida media del efecto terapéutico pues no es tan alto como quisiéramos, ¿no? En el caso de las células troncales mesenquimales que ahora están en boga, pues el gran problema que tienen son los tromboembolismos, principalmente. También se ha hablado de problemas de pequeños, pero existen, de rechazo. Y también, y el gran problema aquí es la manufactura de estas células. ¿Quién me da una célula realmente garantizada? ¿Cómo yo, como médico, en medicina regenerativa, o es más, como un médico convencional, sé que este linaje celular que me están dando es útil y no le va a hacer daño a mi paciente? Y en el caso de la terapia génica, pues tenemos un montón también de efectos secundarios o de limitaciones, como la eficiencia, la persistencia, el control de la expresión proteica o génica que deseamos, la supervivencia del tejido, la mutagénesis y la respuesta inmunológica. Cuando hablamos de medicina regenerativa, nosotros debemos de recordar que vamos a tener, como la medicina convencional, áreas que son pilares o que constituyen pilares para este tipo de herramientas, para este nuevo modelo o campo en el área de la salud. Y lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Nosotros en la actualidad hemos desarrollado una gran gama de herramientas diagnósticas que nos permiten a nosotros acceder al conocimiento sobre las alteraciones de determinados tejidos. Y así es, o sea, por ejemplo, si yo quiero evaluar el tejido hematopoyético, tomo una biometría hemática, pero también me puedo auxiliar de una serie de estudios complementarios en el área de la bioquímica que nos permiten a nosotros, o incluso ahora de la genética, que es una ciencia ómica, una de las ómicas, para poder identificar alteraciones concretas que pueden producir una enfermedad en un individuo. Por lo que en la medicina regenerativa, el diagnóstico se complementa con la evaluación de los mecanismos de deterioros celular implicados en la enfermedad, y aquí es donde todos nosotros diremos o dirán algunos, ¿y qué es eso? O sea, ¿esto cómo funciona? Pues durante el desarrollo del conocimiento, esta evolución sobre el conocimiento de las células y los tejidos, se han descrito una serie de lesiones que son comunes en todos los linajes celulares y en todos los tejidos, y que se ha propuesto que la corrección de estas tiene una función terapéutica importante para la regeneración, restauración y reparación de la función orgánica, por lo que se evalúa la inestabilidad génica, la disminución de la telomerasa, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, las alteraciones nutrimentales, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, el deterioro y disminución de las células troncales en los tejidos adultos, las alteraciones de la comunicación intercelular. Estas prácticamente nueve variantes del deterioro orgánico, es imprescindible conocerlas para poder hablar de medicina regenerativa y poder integrar un diagnóstico correcto para crear un tratamiento personalizado. Aquí sí hablamos de personalización del tratamiento. Por lo que cuando nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos que topar con dos cosas. Por un lado, la gama de estudios que tenemos conocida de forma convencional y que sí nos va a aportar información para el área de la medicina regenerativa, pero que tiene muchas limitantes. Y por otro lado, la nueva gama de estudios que son útiles en medicina regenerativa y que nos van a permitir conocer
todos los mecanismos de deterioro celular implícitos en una enfermedad, en un individuo, en un momento determinado. Y aquí donde nosotros diríamos, pues eso es muy sencillo, porque si yo estoy enfermo, todo eso podría estar alterado. Y no es así. Porque también tenemos mecanismos de defensa y de adaptación celular que van a hacer que estos mecanismos de deterioro no todos se encuentren alterados al mismo tiempo. No todos se encuentren alterados en la misma dimensión. Y también nos va a permitir identificar cuáles sí están alterados y poder integrar un tratamiento para mejorar el estado de salud de una persona. Porque lo que la suma de los estudios de diagnóstico convencionales a través del laboratorio y gabinete se tiene que adherir e integrar como una amalgama a otra serie de estudios que nos van a permitir conocer el deterioro celular, los mecanismos de deterioro celular y orgánicos, y que una vez que yo tengo ahora sí una esfera completa y tengo un panorama más integral del individuo, puedo intervenir en medicina regenerativa. Por lo que es muy importante entender ahora cuáles son las estrategias. Pues ya tengo un diagnóstico completo, más integral. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Pues dice aquí, el sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. ¿Cuáles son las bases terapéuticas de la medicina regenerativa? Pues para eso las bases se van a llevar a cabo a través de un sistema que es la modulación fisiológica. Es decir, la modulación, la regulación de las funciones de una célula, un tejido, un órgano. ¿Y qué significa modulación? ¿Qué significa modulación fisiológica? Pues la palabra modulación viene del término modulación, que está relacionado con el hecho y las consecuencias de modular. Modular es modificar factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados. Esto es muy importante. Yo voy a modificar varios factores, ya no voy sobre el signo y el síntoma. Ya sí me interesa bajar la fiebre, me interesa eliminar un agente microbiano, pero me interesa reparar el tejido que está siendo lesionado por este agente. Y para cuando yo lo modifique, pues pueden pasar dos tipos de modificaciones, buenas o malas. No hay más modificaciones. Por lo que la modulación fisiológica puede ser tanto positiva como negativa. Y la palabra fisiología viene del griego physis, y la palabra y logos, que significa naturaleza, que significa el conocimiento, estudio o la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. Por lo que la modulación fisiológica, nosotros podemos definir o podemos decir que es una herramienta que consiste en modificar mediante estímulos, suplementos, sustancias, proteínas o moléculas los factores que intervienen en un proceso patológico con la finalidad de devolver a las células, tejidos u órganos las funciones perdidas o disminuidas, y donde también podemos usar células, tejidos, andamios, etcétera, para poder alcanzar este objetivo de recuperar parcial o totalmente las funciones perdidas o disminuidas de una célula, tejido, órgano u organismo. Y para ello vamos a tener las famosas 3 R's de la medicina regenerativa, que seguramente no son tan famosas porque no todo el mundo las conocemos. La primera R es el reemplazo, donde voy a hacer un método. El método es un trasplante de un producto elaborado a partir de células. Generalmente usamos ingeniería de tejidos y andamios celulares, y el propósito es establecer homeostasis a través de la continuación de la función de un tejido del donante. En la regeneración vamos a hacer un injerto, un trasplante de células progenitoras que requieren un crecimiento in vivo, es decir, dentro del individuo, pero también podemos hacerlo a través de extractos derivados de estas células. Y el propósito es la diferenciación celular in vivo para restablecer la función y homeostasis del tejido receptor a través de la función de novo de células troncales colocadas durante un trasplante.
Y finalmente el rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento no es nada más para el anti-aging y para las personas que quieren verse bien, sino que también tiene una función terapéutica muy importante cuando se sabe abordar, donde el método va a ser la autorrenovación de los tejidos a partir de células troncales residentes o endógenas o a través de sus productos, y su propósito es mantener y recuperar la homeostasis tisular, así como promover la cicatrización del tejido dañado, o mejor dicho, la regeneración del tejido dañado. Y para poder alcanzar este objetivo, pues nos podemos ayudar de una infinidad de herramientas. Y aquí es donde la medicina regenerativa realmente brilla. Porque al tener un gran conocimiento y un profundo conocimiento sobre los mecanismos celulares, tanto de deterioro como de adaptación, pues va a comprender o va a facilitar la comprensión del uso de muchas sustancias que normalmente nosotros descalificábamos, pero que a través de una metodología científica han demostrado su utilidad. Por ejemplo, cuando puede ser a través de estímulos físicos, suplementos, sustancias, moléculas, proteínas, hormonas, terapia celular, ingeniería de tejidos. A través de estímulos físicos, pues podemos tener desde estímulos sónicos o luminiscentes. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál estímulo luminiscente puede ser útil? Pues podemos hablar de la fototerapia en el área de la oncología. A través de un estímulo lumínico, una frecuencia de onda, generamos radiación. Junto con el medicamento, y se usa ampliamente en muchas terapias, incluso la radioterapia está basada en este tipo de estímulos físicos, y también en la nueva oncología, sobre todo en melanomas. Los suplementos, la suplementación que nos ayuda a comprender o a proporcionar al paciente aquellas sustancias que le hacen falta para que su organismo pueda resistir mejor estos estímulos lesivos y pueda autorrepararse de manera más rápida durante la presencia de estos estímulos lesivos. Y en la actualidad pues podemos hablar simplemente de una nutrición parenteral, del uso de zinc, selenio, de algunos oligometales en terapia intensiva, etc. Sustancias, pues igual minerales y líquidos, que ya son muy comunes en el caso de una deshidratación, una pérdida hídrica, las moléculas como aminoácidos, que son imprescindibles para que se formen todas aquellas proteínas necesarias para que una célula se adapte ante un estímulo lesivo, proteínas que son producidas por la misma célula o que se pueden producir de forma artificial en un laboratorio, como proteínas recombinantes, y con las cuales ya estamos mucho en la actualidad estamos mucho en contacto, y que también desconocemos. Por ejemplo, todos los mecanismos biológicos, inhibidores de interleucina 6, de interleucina 2, la misma insulina, el factor de crecimiento tipo ilusionérgico, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, pues son proteínas que se sintetizan en un laboratorio y que constituyen parte de la modulación fisiológica. El uso de hormonas, precursores hormonales, estrógenos, progesterona, andrógenos, etc. La terapia celular, donde vamos a usar células troncales de tipo hematopoyético, de tipo mesenquimal, inducidas. Podemos usar autólogas, podemos usar células que sean halogénicas, es decir, de un donador. Podemos intervenir al mismo tiempo con ellas. Y la ingeniería de tejidos, que nos va a ayudar sobre todo al área del desarrollo de prótesis y órganos. De esta manera nosotros podemos saber que los 9 mecanismos de deterioro celular de los que hablábamos hace un momento también cuentan en medicina regenerativa con una serie de herramientas orientadas a su solución. Por ejemplo, cuando hablamos de inestabilidad celular o inestabilidad génica, hablamos de terapia celular. Podemos hablar también de factores de crecimiento y modulación de la inflamación, eliminación de células disfuncionales, reactivación de las telomerasas,
terapia génica a través de drogas epigenéticas. Ustedes dirán, eso me suena lo más raro. No lo es. El mundo se está vacunando a través de terapia génica en este momento. Cuando usamos un adenovirus en una vacuna, es terapia génica. Cuando usamos una secuencia de RNA o de DNA para producir un anticuerpo deseado en un organismo, es terapia génica. La activación de chaperonas, sistemas proteolíticos, otro gran campo, la restricción calórica, que tiene que ver con la nutrición, el estudio y el desarrollo de herramientas para la corrección de la mitohormesis, la mitofagia y la modulación redox, y la eliminación de células senescentes y la invitación a que éstas se dividan generando nuevas células sanas. Entonces, como verán, compañeros, cuando hablamos de medicina regenerativa y pensamos que no hay herramientas, que es algo realmente nuevo, pues no, si ustedes se dan cuenta, convivimos con muchas de estas herramientas, solo que no las enfocamos, o nuestro paradigma es diferente a esto. Hay que renovarlo, integrarlo, por lo que la medicina regenerativa, como les dije al inicio de la charla, pues no es algo que viene a destituir, es algo que viene a integrar nuevos conocimientos y hacer que la medicina convencional evolucione. Y les pongo esta figura porque cada vez, como les dije hace un momento, la medicina regenerativa, igual que la medicina convencional, son sumamente complejas. Y a veces es muy difícil saber en qué momento es buena una terapéutica o no. Y tenemos que hacer el uso de nuestro criterio y la razón. Pero también hemos de comprender algo que siempre se dice, el riesgo-beneficio. Por lo que en esta imagen les pongo, no todo lo que es bueno es completamente bueno, ni todo lo que es malo es completamente malo. La medicina regenerativa no viene a satanizar a la medicina alópata, pero la medicina alópata no debe satanizar a la medicina regenerativa, porque ambas son medicina, las dos están en el área de la salud y ambas están basadas en el método científico. Ambas se tienen que integrar de forma armónica con el único objetivo de restaurar, regenerar o reemplazar un tejido, célula u órgano dañado para preservar la salud. Ese es el objetivo. Y de ahí que este nuevo paradigma es el que viene acorde a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y es el más prometedor para poder solucionarlas o comenzar su solución en la actualidad, ya que el modelo alópata, el modelo convencional basado en la presencia del signo y del síntoma o la alteración, no ha sido funcional. De ahí que no podemos negar todos los que somos médicos que la diabetes va en incremento, que el cáncer va en incremento, que las enfermedades infecciosas van en incremento y que hoy día un virus que pensábamos que todos lo teníamos concebido y conocido, nos está demostrando que debemos de cambiar y adaptarnos a lo que está sucediendo para poder resolver nuevas dinámicas y nuevos retos. De esta forma, cuando usamos medicina regenerativa, podemos alcanzar resultados con terapia celular como estos. Este es un síndrome de robo iban a hacer una derivación para un paciente renal. ¿Y qué es lo que pasó? Pues el acceso vascular no fue funcional y generó isquemia en todo el tejido y el paciente iba a perder la extremidad. ¿Qué se hizo? Cuando ya en geología, a pesar de haber valorado, no estaba, y a pesar de haber tratado de resolver quirúrgicamente, no lo había logrado, auxiliarnos de la medicina regenerativa alcanzando este tipo de resultados en 6 meses. Y actualmente el paciente tiene 2 años con su extremidad. Este es otro caso en heridas, donde la medicina regenerativa realmente luce por su desempeño, donde podemos ver un pie diabético de larga evolución y a través de terapia celular acelerar este cierre en 2 meses.
Aquí tenemos otra extremidad completamente ya perdida, donde vemos, además de una infección severa en los tejidos, un Warner 5, Warner 4, 5 en este caso, podemos ver cómo el uso de la terapia celular aunado a los tratamientos médicos convencionales, pues puede ayudarnos en un área como la medicina regenerativa a tener este tipo de resultados y preservar extremidades en nuestros pacientes. Aquí tenemos otro tipo de lesiones, también en pie diabético, isquemias, por ejemplo, en las diapositivas del centro. Podemos ver isquemias de los dedos inferiores, donde la paciente, una paciente de 90 años, pues en 30 días prácticamente alcanza la revascularización y salva su extremidad. En la parte superior vemos un edema producido por prácticamente pie diabético nuevamente y vemos como en 10 días este edema se resuelve después de la terapia celular. Y en la de abajo vemos una úlcera venosa de 7 años de evolución que cierra con terapia celular. ¿Qué podemos concluir nosotros de esto? ¿Qué es lo que yo quiero que nos quedemos de la medicina regenerativa? Pues primero, que la medicina regenerativa es un área médica de vanguardia ampliamente utilizada en la actualidad. 2. La medicina regenerativa tiene como objetivo restaurar, reparar y regenerar las capacidades estructurales y funcionales de los tejidos y órganos dañados. Y 3. La medicina regenerativa es una disciplina con amplias aplicaciones médicas. Y me gustaría tener una cuarta reflexión en estos puntos, que sería que la medicina regenerativa es un campo que se integra al modelo médico actual y de el cual todos nosotros debemos o deberíamos tener conocimiento. Porque las nuevas herramientas vienen basadas en los desarrollos tecnológicos y la medicina regenerativa es quien las está integrando a los tratamientos médicos de la actualidad. Espero que la charla les haya gustado, espero que haya sido interesante para ustedes y que haya podido presentar por lo menos lo más sencillo de lo que es este campo tan amplio. No sé si vaya a haber algunas preguntas. Esperamos los dos por si preguntas. Bueno, me dicen que no hay preguntas y con mucho gusto, si las mandan a la sección de las redes sociales adecuadas, con mucho gusto, si está en mis manos, las contestaré para ustedes. Gracias y que tengan muy buena tarde.